Vamos a continuar hablando con nuestros primeros invitados de la noche, con José Luis Moreno, economista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y con José Basagoiti, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Pues comenzamos con esta tertulia, el mundo en punto de quiebre, economía, poder. Ya comentabais la vez pasada que el mercado cripto se iba a desplomar, así está siendo durante la jornada de hoy. Empezamos por ahí, si queréis. Pues vamos a ver, el carry trade de Japón está agonizando. ¿Y qué es lo que hacen los inversores? Pues como comentábamos antes, se escapan de aquello que es más fácil salir. Y lo que es más fácil salir son las criptomonedas. Y eso se está acusando en el mercado. Pero no solamente de las criptomonedas, también de los mercados emergentes y seguramente de algunas de las empresas de inteligencia artificial. Si los bonos de Japón suben, si los tipos de interés suben en Japón, mucha inversión que está yendo a otras áreas se va a concentrar en Japón y eso lo va a notar el mercado. Y eso también va a afectar, bueno, pues esa falta de liquidez que también hay en el mercado, porque también otros bancos centrales están tomando decisiones para que no haya tanta liquidez. Entonces, como se dice vulgarmente, pues éramos pocos y tuvimos más. Sí. José, ¿crees que los bancos y los mercados están siendo todavía más vulnerables a este shock de tipos del Banco de Japón? Sí, bueno, ya comentábamos la semana pasada que Japón es un centro importantísimo. Bueno, habíamos hablado de que podía generar volatilidad. Fuiste tú, José Luis, el que dijiste el posible desplome de las criptomonedas. Vamos a darte a ti el tanto. Yo no me animé a decir eso. Pero hoy la volatilidad que estamos viendo y la zozobra viene de ahí. Has comentado que es el epicentro. Y bueno, decías el carry trade, para quien no lo sepa, pues eso, aquello de endeudarse en yenes e invertir en activos pues, que ofrecen tipos de interés más atractivos y arbitrar ese diferencial. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos viendo cómo se suben los tipos de interés en Japón, debido a las expectativas de inflación que tienen allí, más la política más o menos normalizada que quiere hacer el Banco de Japón, y por otro lado estamos en el ciclo opuesto en Europa y Estados Unidos mientras bajan los tipos. Entonces están ajustando, estrechando, y esa operación de endeudarse en yenes e invertir en otra divisa ya no sale rentable. Entonces están vendiendo todos los activos que se compraron con la deuda japonesa, bonos occidentales, acciones, sobre todo tecnológicas, y también criptomonedas, ¿no? Pero es un problema, porque claro, el precio de los activos, el aumento del precio de activos ha descansado en el apalancamiento del yen. Esto es muy importante porque ya se está acabando la era del dinero gratis en Japón. Entonces no hablamos de algo coyuntural o puntual, sino desde el punto de vista de algo estructural. Entonces quizás sea la aguja o el alfiler que pinche la burbuja de crédito que hemos tenido en Occidente, y esto es un problema muy, muy gordo porque muchos inversores solo han conocido esta dinámica, ¿no? Un entorno de cierta flexibilidad monetaria y burbuja de crédito, y quizá los próximos lustros sean muy diferentes y veamos, pues, por ejemplo, retornos a nivel indexado mucho peores, mucho más humildes, y sea mucho más complicado, pues, por ejemplo, tratar de conseguir rentabilidades de 2 dígitos. Creo que vamos a un nuevo entorno donde muchos inversores van a aprender y no de la mejor manera. Es una opinión y todo, como digo, empezará en Japón, que parece una isla muy lejana, pero será el núcleo de todo esto. Que puede comenzar como ese alfiler que estabas mencionando y como catalizador ahora mismo principal del repricing también global de la deuda. Eso es. Cambiando de tema, poniéndolo ahora mismo el foco en los flujos hacia los activos monetarios, ¿creéis que están indicando el fin del apetito por riesgo? Sin duda lo que estamos viendo es que hay menos liquidez y eso hace que sea más difícil encontrar dinero para determinadas inversiones. Y además esto tiene que ver también con el riesgo, es decir, es un momento donde aquellas inversiones que te den más interés te lo van a dar porque tiene más riesgo. Entonces, bueno, podemos encontrarnos ante una situación de mercado muy complicada. ¿Para quiénes? Pues para aquellos donde el dinero tradicionalmente no va a ellos si no es a cambio de intereses altos. Es la tormenta perfecta. Tú lo has comentado antes, es un choque de placas tectónicas entre Japón recolocándose ante una política más tradicional de pedir dinero a cambio de poder coger dinero prestado, tipos cero ya no los vamos a ver aparentemente los próximos años, y por otro lado una necesidad de liquidez para ir sustituyendo pues esa liquidez que muchos bancos centrales están drenando, sobre todo el caso de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos. Claro, ¿y creéis que estamos entrando en una fase en la que los bancos centrales, ya no solo el Banco de Japón, sino también la Reserva Federal, va a tomar su decisión este mes? ¿Creéis que ya no pueden expandir más los balances sin generar inflación?
No, sí, a ver, yo creo que vamos a un shock de liquidez, o a un cambio de ciclo, mejor dicho, año 2026. Esto va muy ligado al ciclo económico. Si vamos a un ciclo económico de desaceleración, enfriamiento, es muy normal que pues, al final emerja un poco lo que se llama la demanda precaucionada de dinero, el atesoramiento. Es decir, al final la gente ahorra y liquidez que no circula no es liquidez. Entonces, aparte de los repagos de crédito, sobre todo en Japón, que vamos a ver que eso destruye liquidez, también creo que vamos a ver cierto atesoramiento o demanda de dinero por parte de los hogares y también por parte de los bancos. Y esto, claro, va a ser menos liquidez y ya sabemos la correlación que hay entre la liquidez y el precio de activos. Esto es muy simple. Liquidez expansiva es igual a inflación monetaria, liquidez restrictiva es igual a deflación monetaria, por lo que es lo mismo caída del precio de activos. Ahora bien, que los bancos centrales no vayan a recular cuando las cosas se estropeen, no. Los bancos centrales, cuando se pongan las cosas serias, ¿qué pasará? Pues llegarán de nuevo a rescatar a los mercados. Y sí, expandirán balance porque el sistema solo puede funcionar con liquidez expansiva. Y bueno, pues uno de los grandes actores de generación de liquidez son los bancos centrales y lo harán. Y ya os digo yo que los QE van a volver o le llamarán de otra forma, compra de activos más de corto plazo, pero volveremos a ver política expansiva, no os quepa ninguna duda. Ahora bien, antes de eso se tiene que reajustar y ver cierta corrección, porque también es el objetivo de los bancos centrales en ciertos momentos pinchar o por lo menos estructurar las burbujas como la que podemos estar viendo ahora mismo. Parece que ya tenemos el siguiente que va a sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal. Hoy decía Donald Trump que ya tenía su nombre, Hassett. ¿Creéis que puede haber algún tipo de giro? Han hablado también de un posible shutdown que podría obligar incluso a la Reserva Federal a actuar como estabilizador como último recurso. No sé de qué manera también puede cambiar la trayectoria de la Fed la entrada de Hassett. Bueno, pues Hassett, a ver, es un amigo, entre comillas, de Donald Trump. Entonces lo que va a hacer es cumplir un poco los deseos del presidente, que ya los conocemos, porque Trump, otra cosa no, pero no se esconde, ¿no? Las cosas las dice a la cara y quiere bajar los tipos de interés. El mercado a día de hoy está descontando que habrá recorte en diciembre y luego 3 más en el año 2026. Es decir, se dejan los tipos cercanos al 3%. Más o menos, si tenemos una inflación del 3% y los tipos están en el 3%, esto significa que hemos vuelto a los tipos cero en términos reales. Y ahí podemos hablar de nuevo, pues, oye, pues un entorno más o menos de dinero gratis. Y por eso vamos a ver un poco cómo contrarresta la Reserva Federal de la mano de Donald Trump, porque es un asalto, y este asalto de Donald Trump a la Reserva Federal es un tortazo a la calidad institucional de Estados Unidos. Pero más allá de eso, creo que veremos esa política expansiva de la Fed, que no va a solucionar el problema de los mercados. Mucha gente habla de que esto va a ser muy bullish para las bolsas, pero que eso ya está descontado. Es decir, esa idea de que habrá recorte de tipos hasta el 3% ya está hoy puesto en precio. Entonces hay mucha gente que de forma equívoca cree que eso va a ser alcista. No, eso ya está puesto en precio. Sería alcista si lo bajan todavía más de la expectativa de hoy. Pero bueno, desde mi punto de vista no me gusta a mí nada ese asalto a la Fed, pero Hassett es la confirmación de que hay dominancia fiscal y que al final el presidente ha puesto a quien quiere. Claro, pero de esos tipos cero, de los que estabas hablando, eso pasó también en Japón, ¿no? De la situación que vimos. Es distinto, o sea, yo creo que la situación es distinta. Por ir por partes, ¿no? En Estados Unidos hay elecciones el año que viene, elecciones fundamentales en las que Donald Trump se juega las mayorías que tiene. Entonces, él va a poner toda la carne en el asador. ¿Qué significa poner toda la carne en el asador? Lo que estamos viendo, es decir, bajar tipos para que otra vez el dinero sea, digamos, barato, para que se pueda invertir y haya actividad y se generen puestos de trabajo, sobre todo porque todavía no tenemos todos los datos sobre la economía americana debido al shutdown más largo que ha habido en la historia de Estados Unidos y tenemos que ver qué datos hay y en función de eso cómo reacciona pues, el Tesoro, la Reserva Federal en Estados Unidos. En paralelo, esto que se está diciendo, tenemos el tsunami, nunca mejor dicho, japonés. En paralelo a esto que tenemos también, pues tenemos la posibilidad de que haya cierto acuerdo entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea, el papel que juegue, para que un lugar donde se estaba gastando mucho dinero Estados Unidos pueda dedicar sus recursos a otras cosas, aunque esto evidentemente afectaría también a un lugar de gran inversión de recursos que es la industria de la defensa de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final los próximos meses? Pues tenemos una tormenta perfecta donde no es fácil hacer predicciones. No es fácil además porque nos faltan datos, como siempre decimos, y además Donald Trump es imprevisible, aunque él siempre dice lo que quiere, no siempre hace
todo lo que quiere ni lo puede hacer. Entonces, tenemos que ver primero ese cambio que haya en la Reserva Federal, que como se ha comentado, a efectos de gobernanza es un golpe, porque ya está quedando como que quien esté ahí va a hacer lo que él quiere, y eso es un problema. Y luego tenemos que ver cómo reaccionan los otros componentes. La situación real es que ahora mismo vamos hacia un momentum de falta de liquidez y evidentemente estas decisiones que se pueden tomar en Estados Unidos junto con las que se tomen por otros bancos centrales pueden ayudar a que esto se pueda volver a normalizar. Pero esto yo siempre se lo he oído a un amigo mío, ¿no? Es como intentar curar la alcoholemia recetando beber más whisky. Ahí estamos, ahí estamos. Y se habla también de que podría alterarse la independencia de la Reserva Federal. Bueno, ¿no? eso es lo primero que has comentado tú, es descarado, pero eso, en el mundo de la geoeconomía, de geopolítica mundial, vamos hacia un deterioro paulatino de las instituciones. Sí. Eso es. Vamos hacia un mundo donde las instituciones independientes son abiertamente independientes. Y esto a veces se junta con una reflexión, y es que a veces en esos puestos incluso se lleva a poner al frente de estas instituciones a gente incapaz, que es capaz de hacer de todo, que esto es un problema. Sí. Hay un dicho que dice, no hay que serlo sino parecerlo, ¿no? Además. Pero es que algunos ya entran sabiendo que no van a ser independientes. Y eso es un mensaje al mercado muy peligroso, porque el operador de mercado ya sabe que no es independiente, con lo cual va a actuar de acuerdo con lo que, no con lo que en el mercado se debería hacer, sino lo que sabe que se puede hacer, porque políticamente estamos hablando de personas que acaban siendo marionetas de los políticos, que esto es un problema tanto para los temas jurídicos como para los temas económicos del mundo. Y si hablamos encima de la nación más importante del globo, ni te cuento. Poniendo la mirada ahora en Reino Unido, se estaba comentando hoy un posible Brexit 2.0, algo más suave, ¿no? Quería preguntaros cuál es este acercamiento a la Unión Europea que pueda mejorar la productividad o atraer la inversión al Reino Unido. Bueno, yo aquí tengo una posición algo controvertida, porque a mí me pareció muy buena decisión la del Brexit, y yo siempre creo que un mundo que va hacia la descentralización es mejor que un mundo que va hacia la centralización, a una gobernanza única, como muchos, el globalismo que se dice, ¿no? Ese idealismo que yo detesto personalmente, ¿no? Entonces yo inicialmente apoyé el Brexit, se ha hecho de una manera muy desordenada, que ha llevado al Reino Unido pues, a una zozobra tremenda, acompañada de una bajeza política terrible, y ha causado pues al final un rumbo económico muy malo, y de ahí que se estén ahora tomando decisiones de, pues incluso algún analista en Reino Unido habla de la posibilidad de incluso volver a la Unión Europea, que yo creo que sea un error, pero sí me parece bien que traten de establecer ciertos acuerdos bilaterales y cambiar un poco el rumbo, ¿no? Pero yo creo que no pasa tanto por retroceder un poco en esa idea de Brexit, sobre todo después de lo que se ha convertido en la Unión Europea, que era un proyecto muy noble y muy loable, pero a día de hoy es un monstruo burocrático que hace todo menos progresar a los países que lo integran, ¿no? Entonces creo que la culpa está más en la bajeza política y la decisión que han tomado sus ciudadanos que en la propia decisión del Brexit. Sé que esto es controvertido porque desde Occidente se ha al final prostituido mucho la idea de que la legislación es buena, pero desde mi punto de vista es el camino que incluso deberíamos seguir otros países si vemos que al final dentro de la Unión Europea pues estamos atrapados bajo un mando único que no siempre defiende los intereses, por desgracia, de los ciudadanos a los que representa. ¿Y vosotros cómo...? Si me permites, Sí, el tema del Brexit. Reino Unido con el Brexit se convirtió en una isla aislada, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de actividad comercial, en unos momentos muy complicados. Cuando ellos toman la decisión del Brexit, yo vivía en el Reino Unido, lo vi directa, pues ellos pensaban que el Brexit les iba a traer una independencia que iba a generar prosperidad en la isla. Esto no es real. Esto no ha ocurrido porque es verdad que los nexos de conexión entre el Reino Unido con la Unión Europea son muy grandes. Entonces, en tres aspectos básicos, que son la defensa, otro aspecto básico que es la alimentación y otro aspecto básico que es la libre circulación, sobre todo de la gente joven, ellos sí han notado que han salido perdiendo. Por eso, a principios de este año, el nuevo primer ministro ha intentado llegar a un acuerdo, este famoso Brexit 2.0, donde básicamente lo que hace es un momento de transición, seguramente serán 10 años, y luego ya veremos, luego ya verán, donde se pueda volver a reconectar
los temas que tienen que ver con el talento, la gente joven, incluso los proyectos Erasmus, no solamente de las personas, sino de los científicos, todo lo que tiene que ver con los productos agrícolas, cómo se produce ese intercambio entre la Unión Europea, países de la Unión Europea y el Reino Unido, y al revés, cómo productos que produce el Reino Unido pueden acabar en Europa, siempre y cuando cumplan todos con las características básicas, el marco que regula, y un tema que para mí ahora es fundamental, que es el tema de la defensa. Hay dos fondos muy importantes de defensa aprobados por la Unión Europea, el EDF y el SAFE. El EDF de 8.000, 9.000 millones de euros, que son básicamente dedicados a todo lo que tiene que ver I+D+I, sobre todo en temas de misiles y en temas de drones, aunque hay otros aspectos también, y luego todo lo que es el fondo SAFE, que son 150.000 millones de euros, que tiene que ver con la financiación de la compra de material y conseguir una homogeneidad entre las tropas del Reino Unido, que son fundamentales, y la defensa del Reino Unido con la defensa europea. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que Francia, que tiene una industria de defensa que compite claramente con el Reino Unido, no está por la labor de ceder cierto protagonismo al Reino Unido, cuando en función de la seguridad de la Unión Europea y de Europa, esto sería bueno, sobre todo en el marco de una OTAN con un papel menos predominante de Estados Unidos. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que lo que está intentando el Reino Unido es asumir un poco el papel de Noruega en este contexto, que aunque sea un tercer país, pueda participar en determinados proyectos estratégicos, pero claro, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Le ha pedido un peaje, una cantidad. Y en eso el Reino Unido siempre ha ido en la filosofía de value for money, que significa que yo solamente pago dinero si a cambio voy a sacar algo. Son muy buenos comerciantes, y ahora mismo, hasta donde yo sé, esa negociación está estancada en el ámbito de la defensa, porque el Reino Unido no ve con claridad que a cambio de esos 6-7.000 millones, lo que tenga que poner como cuota de suscripción para estos programas, le vaya a ser rentable. Esto es una pena, porque en el fondo lo que nosotros estamos viendo es que Francia, de alguna forma, se está cogiendo la revancha de esa salida que tuvo el Reino Unido de la Unión Europea. Y por el camino, bueno, pues lo que está haciendo el Reino Unido, que se mueve muy bien, pues es llegar a alianzas con empresas italianas, con empresas finlandesas, incluso con empresas francesas, para poder participar en esta materia de defensa. Pero ahora mismo el Brexit 2.0 en materia de defensa está congelado. Ojalá nos pongamos las pilas, porque seguimos teniendo en territorio europeo un problema muy grande, que es esa guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, pues precisamente era ese el tema que quería tratar ahora, porque bueno, continúan los avances hacia el acuerdo de paz, conversaciones, también escucharemos a Donald Trump esta noche, a partir de las 11 de la noche. Quería saber un poco cuál es vuestro punto de vista como economistas. Estados Unidos, ¿de qué manera puede continuar avanzando hacia esta paz? Y también la Unión Europea, ¿tiene incentivos económicos alineados en este proceso de paz? Yo soy escéptico, sinceramente. Esto de la paz ya ha sido una promesa de Donald Trump y es muy complicado. Luego se habló de alto el fuego, creo que un alto el fuego a Rusia no le interesa. Esto es muy simple, el que va ganando la guerra y ahora en el frente está ganando Rusia, aunque lo escondan un poco los medios occidentales, es así, está avanzando en mucho territorio y no creo que un alto el fuego al final le interese, ¿no? Había 28 puntos en ese acuerdo, ¿no?, que elaboró Rusia, aunque luego se puso el pin Donald Trump. Luego Donald Trump le hizo un lado de cara y yo creo que, vamos, desde mi punto de vista va a ser muy complicado que Rusia lo acepte. No digo que Donald Trump no quiera, pero desde mi punto de vista es complicado, ¿no? Además, yo siempre digo que esta guerra, que ya venía de antes, ¿no? Bueno, esta intervención militar de Rusia en Ucrania, realmente Ucrania es el escenario, pero está librando desde mi punto de vista un cambio más de orden mundial que otra cosa. Al fin y al cabo, Rusia, incluso hablamos un poco de Oriente, ¿no?, si incluimos a China, está viendo cómo empieza a haber fracturas dentro de Europa, del eje atlántico. Fijaos que ahora cuando Donald Trump trata de buscar la paz, enseguida salen los halcones de Europa a torpedarlo. No nos interesa la paz, vamos a apoyar y seguir armando a Ucrania, etcétera, etcétera. Y lo que hace mucho tiempo que no pasaba, lo está consiguiendo Rusia manteniendo, ¿no?, esta guerra. Y por otro lado, más de lo mismo. Y por lado, vamos, a Rusia creo que no le interesa parar de momento, porque sigue viendo cómo se fragmenta Occidente, y a Europa, vamos, yo ahí tengo mis dudas, porque está yendo hacia ese rearme, y para justificar una economía de guerra necesitas o una guerra o un enemigo, ¿no? Entonces creo que algo mantendrá. No olvidemos que se quiere subir mucho el gasto
el gasto en defensa y todo lo relacionado con defensa, y para justificar cierto gasto público, como digo, tienes que tener un enemigo, ¿no? Entonces creo que se extenderá, ojalá me equivoque, porque al fin y al cabo detrás de todo esto hay miles de muertes, que es lo que nadie quiere, y sobre todo, señores de la guerra, ya no son los bolsillos, como siempre decimos. Pero soy escéptico y creo que la reacción del mercado ya está descontando, sobre todo viendo el petróleo, que quizás no haya esa paz o no llegue tan pronto como quizás se había descontado, ¿no? Repito, ojalá me equivoque, pero no soy bastante escéptico en que se dé. Yo ahí, si me permite, solamente apuntar desde el punto de vista geoeconómico. Esta guerra, que inicialmente se hablaba que era una guerra por un territorio, por garantizar la seguridad de Rusia, haciendo una especie de cinturón que le alejase de la OTAN, realmente, según ha ido pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que tiene un componente geoeconómico brutal. Es decir, el 20% del territorio que ahora mismo ocupa más o menos Rusia tiene realmente el 40%, entre el 40 y el 45% de la riqueza que tiene el territorio de Ucrania. Estamos hablando de gas, estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de minerales que son fundamentales tanto para la transición verde como para los temas de tecnología, incluido litio, uranio, un montón de minerales clave en ese mundo del poder de las materias primas, ¿no? Eso lo sabe también Estados Unidos. Sabe Estados Unidos que una derrota mayor de Ucrania significaría un mayor territorio en manos de los rusos, y por eso, de alguna forma, Estados Unidos está jugando un papel de intentar llegar a un acuerdo. Es verdad lo que se ha comentado aquí, que hay parte de países de la Unión Europea que no están de acuerdo con ese acuerdo, esa propuesta de acuerdo, esa especie de armisticio, porque nadie nos garantiza, después de los acuerdos de Minsk, que lo que lleguemos a un acuerdo ahora, entre 3 o 4 años, no se vuelva a rebobinar o a destruir. Pero hay un tema muy claro de fondo, y es que tenemos que tener claro que en la Unión Europea no todo el mundo está de acuerdo. Tenemos que tener claro que Ucrania está en una posición débil financieramente hablando, militarmente hablando, incluso políticamente hablando. El escándalo de corrupción que liga al jefe de gabinete del presidente de Ucrania es brutal, de un tamaño desconsiderable. Y luego, además, lo que se ha comentado aquí es que a fecha de hoy Rusia está ganando la guerra, y ahora mismo, debido al hielo, debido a las temperaturas que se van a producir en Ucrania, es el momento de mayor debilidad también de las tropas de Ucrania, con lo cual ese acuerdo que parecía que se iba a llegar la semana pasada se está alejando a una velocidad muy grande. Y en paralelo tenemos lo que está ocurriendo en Venezuela, claro, que de alguna forma está también en ese mapa de la geopolítica, geoeconomía, está poniendo a Estados Unidos muy en disposición, y por eso yo creo que ha cerrado el cielo aéreo en torno a Venezuela, para poder hacer una extracción rápida, o no sé lo que va a hacer ahí, pero no nos olvidemos que las mayores reservas de crudo del mundo están en Venezuela, con lo cual, una vez más, este tipo de movimientos políticos tiene detrás la geoeconomía, tiene las materias primas, tiene el petróleo, tiene el gas y tiene los minerales y las tierras raras. Entonces, una vez más, tenemos Rusia y tenemos Estados Unidos, que lo que están haciendo es hacer acopio de elementos básicos para sus economías, tanto de paz como de guerra. Y veremos impacto también, imagino, en el mercado, sobre todo con el precio del petróleo, como estabas comentando. De hecho, esta noche se van a reunir a las 11 de la noche, hora central europea, Estados Unidos con Venezuela, después de continuar aumentando esta presión sobre el país y sobre estos ataques con drogas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta tertulia, una vez más. José Luis, economista, muchísimas gracias, José Luis Moreno, y José Basagoiti, economista, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, como siempre.